tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, por supuesto, vamos a hablar de nuestros temas de siempre, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de ciudad, vamos a ver de la forma en que todo esto tiene que ser sustentable en todos los aspectos, sustentable en lo económico, sustentable en lo ambiental, por supuesto, sustentable en lo urbano, y con una parte muy importante de la sustentabilidad que a veces se nos olvida, que es la social. Porque a fin de cuentas, siempre que hablamos de vivienda, estamos acostumbrados, y más en programas de este corte o en notas periodísticas del corte financiero, estamos acostumbrados a oír hablar de pesos y de ladrillos. Y sin embargo se nos olvida que atrás de todo esto está el componente humano, que es la parte fundamental para hacer vivienda y para hacer ciudad. Y para hablar de esto tenemos invitados muy especiales, porque tenemos a la asociación Casa y Ciudad, y en este caso a Jacqueline Gutiérrez. Jacqueline, ¿qué tal? Qué gusto que estés por aquí. Hola, ¿qué tal? Para que ustedes estén un poco en el contexto de lo que hace la asociación, que ahorita nos va a platicar Jacqueline, el tema es fundamental: involucrar a la sociedad en la generación de sus espacios. Hacer que no solamente las paredes definan lo que es la vivienda, sino lo que pasa dentro de la vivienda y lo que pasa fuera en el espacio público. Platícame qué son ustedes, qué es la asociación. Nosotros somos una asociación civil, ya tenemos 30 años de existencia. Trabajamos con métodos participativos, sobre todo defendiendo el derecho a una vivienda adecuada. Casa y Ciudad está conformada por dos áreas, una que es el área técnica, otra que es el área social, educativa, de la cual nosotros colaboramos en esta área social educativa. Nuestra labor fundamental radica en trabajar con grupos organizados, con métodos participativos, para poder realizar este derecho a la vivienda adecuada. ¿Esto qué significa? Significa que para que ustedes intervengan, las casas tienen que estar ya construidas, tienen que estar la gente organizada en el proceso de querer construir su casa. ¿En qué momento entran ustedes y bajo qué circunstancia? Nosotros trabajamos básicamente con organizaciones sociales, que son quienes han hecho las gestiones con el Instituto de Vivienda, principalmente del Distrito Federal, no por ser el único, pero sí como del caso que vamos a abordar un poquito más adelante. Y no significa que ya esté terminada la vivienda o que ya tengan asignado para que nosotros podamos intervenir, sino que desde el área de técnica se trabaja con estas organizaciones en el diseño del proyecto de vivienda, y el área de supervisión es quien está verificando que se está construyendo de manera adecuada, como se ha venido o como se planteó desde el área de proyectos, que es con el área técnica. Nosotros como área social entramos justo en este marco cuando el área de supervisión de obras da una plática de mantenimiento para los conjuntos habitacionales que son financiados por el INVI. Entonces nosotros entramos a trabajar principalmente con niños, que es la población que se ha venido atendiendo aproximadamente desde 2003 a la fecha, y 2013, perdón, a la fecha, y es trabajar con ellos en la temática de los derechos, los deberes, y actualmente con el tema de la sana convivencia. Justamente en el marco del derecho a la vivienda adecuada, para propiciar esa sana convivencia con los niños que ahora van a ser habitantes en este conjunto habitacional. Pues sí, porque de repente nos encontramos con leyes condominales, y si la gente en lo personal no está formada, no está educada para eso, pues no hay ley que valga, ¿no? Si hay una ley que dice no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, pero la gente en el fondo no está educada para entender cuáles son las ventajas de vivir en una comunidad mejor estructurada en lo social, mejor planteado, pues de nada sirve que haya leyes o reglamentos muy estrictos, ¿no? Hay reglamentos luego absurdos en algunos desarrollos habitacionales de que está lleno de perros y ponen un letrero prohibido sacar a pasear al perro, ¿no? O sea, digo, algo habría que hacer con la regulación, pero de la mano con la educación de la gente, ¿no? Así es. Por lo tanto, nuestro papel es muy importante, o al menos en este ejercicio que nosotros hemos realizado, porque trabajamos directamente con estos futuros habitantes, quienes de alguna manera u otra, si bien tienen claros cuáles son algunas reglas para la sana convivencia, pero pues hay que hacerlo notar hacia el resto de las personas que van a vivir en este conjunto habitacional. Podemos empezar con los niños, porque los niños también pueden transmitir, sí, claro, educar al papá, ¿no? O llevar esta información al papá, a la mamá, al abuelito. O ya la forma de vida.
o la forma de vida. Ya si el niño empieza a actuar de determinada forma, pues llama la atención de los papás, ¿no? Exacto, y se van generando hábitos que entonces coadyuvan para tener esa sana convivencia que se busca en los conjuntos habitacionales, partiendo de que las relaciones sociales son complicadas dentro de un conjunto habitacional, porque hay que compartir espacios. Hay que compartir espacios y siempre llegar a un desarrollo habitacional implica cambiar el estilo de vida, porque uno viene de otro lado. Sí, es un hecho. Vienen o de otro conjunto habitacional o vienen de una casa aislada, vienen de otra forma de vida con diferentes vecinos y todo esto, ¿no? Ahora una pregunta a ustedes. Casa y Ciudad tienen 30 años de existencia. ¿Dónde operan? Estamos ubicados en Calzada de Tlalpan, 1025, Delegación Benito Juárez, Colonia Américas Unidas. Es donde está la sede. Y trabajamos en mayor parte en lo que es el Distrito Federal, aunque también al interior de la República, con algunos casos de mejoramiento de vivienda, como ha sido el caso de Veracruz. El municipio se llama Tlacualoyan, es donde hemos ido a trabajar. Ok, entonces digamos que son una asociación que fundamentalmente opera en el Valle de México, así es, pero potencialmente de alcance nacional, y donde seguramente la gente que esté interesada en el tema, y aunque ustedes no estén, pero pueden entrar a algún sitio web y podrán ir a revisar qué es lo que hacen, y los que puedan trabajar con ustedes, qué bueno, y los que no, por lo menos los pueden tomar como referencia para ver algo positivo que se pueda hacer para armar comunidad. Así es, tenemos una página web, por supuesto, podemos teclear Casa y Ciudad AC y consultar lo que somos a grandes rasgos, ¿no? Todo este gran abanico de lo que trabajamos como asociación civil. A todo dar. Si les parece, vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de Casa y Ciudad y lo que se puede hacer para que ustedes, dentro del ámbito de su desarrollo habitacional, mejoren la convivencia. Cómo se puede hacer para construir una mejor calidad de vida únicamente mejorando el tejido social. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Y bien, seguimos en Vivienda en Verde y ahora estamos con Miriam Rosas, también de Casa y Ciudad, que platicábamos que ustedes lo que hacen es ayudar a que el tejido social, hay dos áreas en Casa y Ciudad. Una técnica que entra dentro de cuando los grupos sociales, ya agrupados, organizados, pretenden hacer su desarrollo y les ayudan desde con proyecto, después con supervisión y con toda la parte técnica. Exacto. Pero la otra, a la que nos referimos, la parte educativa, que es la que llevan ustedes, ¿cómo hacen el trabajo y por qué no me platicas de algún ejemplo destacado de lo que hacen? Bueno, básicamente nosotros compartimos la cuestión de capacitación y la parte de formación de procesos educativos. Uno es acompañando al área técnica al manejo de los conceptos técnicos para que la gente pues realmente se familiarice, se apropie de todo lo que es el proceso de obra. Esa es una parte. Y la otra, básicamente con el trabajo con la población de conjuntos habitacionales, dado que se llevan a cabo pláticas de mantenimiento por un lado con los adultos, nosotros apoyamos o hacemos notar esta presencia de la población infantil y también de adolescentes que cohabitan estos espacios y que no quiere decir que los padres de familia son los únicos que pueden tomar decisiones en cuanto a las pautas de relación o de mantenimiento, sino también los niños tienen esta presencia. Los primeros ejercicios que se dieron en el marco del 2013 permitieron identificar cómo los niños pues daban propuestas del cuidado y de la sana convivencia, que estaba muy alejado de lo que los papás esperaban, ¿no? Decían, pues igual, pues podría ser una actividad nada más lúdica, pero cuando conocían los resultados, pues les llamaba la atención creo que hay una conciencia de respeto, de tolerancia, de convivencia, que esta población está poniendo de manifiesto. Y con esto, pues nos invita nuevamente a participar en el 2014 con un proyecto ubicado en Maclovio Herrera, en Azcapotzalco, con una población más o menos de 50 niños y adolescentes entre 3 a 16 años de edad. Y con ellos empezamos a trabajar lo que viene siendo el reconocimiento de sus derechos, entre ellos el marco de vivienda adecuada, que no solamente son las 4 paredes, claro, sino esta cuestión de relación, de convivencia, de tener espacios para el disfrute, el espacio público y todos estos elementos. Entonces, con estos ejercicios permiten que ellos hagan un listado de propuestas de todas aquellas reglas que ellos proponen, ¿no? Del cuidado. Pero lo interesante de estos ejercicios es que ellos no dicen solamente el no se puede hacer o el no debemos, sino más bien cómo lo hacemos, cómo nos organizamos
para lograr la sana convivencia. Y está padre, porque hoy los niños que son una conciencia que nos hemos dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta que teníamos, por ejemplo, en temas como el motivo del programa, el motivo del canal, que es la sustentabilidad ambiental. Yo imagino que hoy los niños son muy meticulosos con todo el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, si ustedes desde el proceso de construcción los están educando para que sepan por qué determinados materiales, por qué determinadas tecnologías, creo que vamos a tener unos ciudadanos que estén más preocupados por cuidar el medio ambiente desde la casa. Que además, yo creo que las cosas hay que cuidarlas en los espacios básicos donde estamos. Sí, y es interesante porque como justamente está toda esta cultura, tanto en los medios de información como en las mismas escuelas, que los niños ya traen toda esta concepción del cuidado del medio ambiente, ¿no? Como que hay que nomás que dirigirlo. Dirigirlo y también hacerlo valer en los espacios que es la familia. Sí, claro, porque también si los niños ven todo eso en la escuela, y en la casa ven otra cosa, sería terrible, ¿no? Entonces ahí justamente tienen este sustento o argumento sus propuestas, la separación de residuos, ¿no? La cuestión de por qué cuidar o por qué tener plantas. La cuestión hasta ellos mismos decían, ¿por qué no poner paneles solares? ¿Por qué no utilizar tecnologías? O sea, los niños proponen. Sí, ¿por qué no hasta la cuestión del agua, ¿no? Del cuidado? La cuestión de cerrar las llaves, que si van a hacer limpieza de las áreas comunes, no hacerlo con la manguera. O sea, tienen muy claras todas estas partes de la cuestión de convivencia, pero que van aunado a la sustentabilidad, ¿no? Y que son elementos que a lo mejor los papás de repente dan por hecho, pero cuando los niños lo hacen visible, así como, ¡oh, la sorpresa! Los niños hablando de lámparas solares. Es que los grandes los damos por hecho por un error, porque como no lo hemos vivido. Claro. En realidad las primeras generaciones que lo están viviendo son estas que están educando a ustedes, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros somos generaciones que llegamos con focos incandescentes y a lo mejor ya los cambiamos. Ahorita el tema interesante está con los niños que llegan y que desde que les van a entregar la casa quisieran verlas pues con calentador solar, quisieran usar la ventana de la forma adecuada para... No es el caso de la Ciudad de México, pero donde hubiera que usar calefacción, usarla lo menos posible, ¿no? Exacto, sí. Y que justamente es esa invitación, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho de mantener los espacios limpios, ¿qué implica, no? Y que no solamente es vamos a depositar la basura en las puertas o en las calles, sino cómo nos organizamos para mantener este conjunto bien. Sí, porque mucho el tema de la famosa dignidad de la vivienda, que el terminito de vivienda digna que tanto se usa y que tanto me choca, pero mucha de la dignidad está en la forma en que se vive la vivienda. Sí. O sea, no hay vivienda digna si la gente sale y tira la basura, no hay vivienda digna si la gente sale y tira el agua, si desperdicia el agua. O sea, yo creo que la dignidad es que haya una congruencia, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, justamente de aquellos niños que ya tienen una experiencia en otros conjuntos habitacionales, pues está una experiencia, ¿no? De decir, es que tan solo el hecho de lavar los pasillos implica que el agua caiga a otros espacios, que haya una contaminación, donde se van esos residuos, toda la agua sucia, la cuestión del lavado de los coches en los cajones de estacionamiento. O sea, cómo se mantiene toda esta cuestión, ¿no? Y que ellos dicen, el hecho de que una vecina empiece a barrer y deje ese cúmulo de basura ya es un problema. Y ya va a venir la discusión, y después de la discusión el enojo, y a lo mejor hasta prohibirnos hablarle al hijo de la vecina. Entonces, ¿cómo estos elementos tan podrían ser irrelevantes para ciertas personas de decir qué implica el no respeto de una cuestión de la basura o del uso del agua o de las áreas comunes, que llega a una cuestión de problemática grave que implica la relación? Pero nada irrelevante en un país como el nuestro, que vemos que nuestra sociedad se ha deteriorado, que yo me imagino que en muchos casos, ya se nos fue la socióloga para platicarlo, pero tú como pedagoga, que muchos de los problemas sociales de delincuencia, de violencia, tienen que ver con lo que pasa en los conjuntos habitacionales. Así es, y que es esta cuestión de si uno como niño y como adolescente me siento cómodo, agradable en mi espacio de vivienda, voy a disfrutarlo, ¿no? Y que de ahí justamente ellos hacían esta reflexión y esta petición. En los conjuntos habitacionales que carecen de áreas verdes o de áreas comunes donde podemos disfrutar, correr, jugar, interactuar, muchas veces no existen, se están reduciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante ello? Y ellos hacen la iniciativa de proponer un espacio que se les considere para poder ya llevar a cabo estas actividades. Y de ahí nace la iniciativa de tener otra serie de talleres que implican utilizar un local para uso de salón de usos múltiples. Y de ahí empiezan a hacer un listado de posibles actividades a partir del reconocimiento de, sí sabemos que en Azcapotzalco hay diferentes equipamientos deportivos, pero también hay que reconocer que hay problemas de violencia, que hay problemas de drogadicción, entonces no podemos estar en un horario
altas horas de la noche poder estar disfrutando esos espacios. Entonces, ¿qué más seguro si lo tenemos dentro de nuestras mismas viviendas? Y de ahí esta importancia de decir, ¿por qué no tener un espacio donde todos los que habitamos aquí podemos convivir en él, ¿no? Y hacer disfrute de varias actividades? Y entre todas estas actividades, pues ponen un listado entre ellas, pues los espacios para hacer tareas, un minicine, una cuestión de para hacer deporte, llevar cultura, bailes. Y en el tema social, pues obviamente niños que están ocupados, que están divertidos, que están satisfechos, pues tienen menos espacio en la cabecita para andar pensando en otras cosas, ¿no? Para hacer alguna desviación. Vamos a un corte, si les parece. ¿Te parece? Vamos a un corte. Y ya saben, pueden buscar casayciudad.org.mx, me parece, si ya la chequen, y ahí pueden ver todo lo que hace esta asociación. Muy interesante. Tómenlo como modelo a seguir, si pueden, consúltenlos. Operan fundamentalmente en la Ciudad de México, pero tienen salida también al país. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Bien, estamos de vuelta con Jacqueline. Jacqueline, ya platicamos qué hace la asociación, cómo operan con la parte técnica, con la parte educativa que llevan ustedes. Ahora platícame, ustedes cómo funcionan, cómo se fondean, quién mantiene la operación de esta asociación. Básicamente el área educativa trabajamos a través de un financiamiento que viene de una agencia alemana, y se llama Miserior. Entonces, es como el sostén, pues, o sea, ¿no de le la cuesta casa a los educativa. vecinos? No le cuesta a los vecinos. Está interesante, o sea, los grupos que participen, que los buscan a ustedes, que entren en contacto con ustedes, pueden tener todo este apoyo sin costo. Así es, porque finalmente somos esa asesoría que podemos brindar con una serie de capacitación, de procesos formativos, pero básicamente el requisito que tenemos para poder trabajar es que sean grupos de escasos recursos o de alta marginalidad, en el nivel de alta marginalidad en el Distrito Federal, para que nosotros podamos trabajar de lleno con estos grupos. ¿Y tiene que ser en desarrollos formales, por ejemplo, de lo que hace el INVI o lo que hace algún desarrollador inmobiliario, o también no pueden atender a gente que hace autoproducción de su casa, o eso cómo funciona? Nosotros trabajamos básicamente con esos programas por ejemplo, del INVI, lo que es mejoramiento de vivienda o vivienda nueva. Entonces es la manera en que nosotros podemos entrar, pero igual y justificando este requisito que es la alta marginalidad, podemos ver la manera de trabajar, porque como área educativa lo que estamos provocando o promoviendo es un desarrollo comunitario, lograr que hacer valer tanto el derecho a una vivienda adecuada como el espacio público, en conjunto pues el hábitat, y es lo que nosotros estamos promoviendo, el derecho, el desarrollo comunitario en los espacios de alta marginalidad principalmente. ¿Alta marginalidad cómo la definen? Tenemos el gobierno del Distrito Federal, a través de Evalúa-DF, realiza un estudio donde identifican cuáles son estas zonas donde hay una menor distribución en cuestión de servicios, por ejemplo, deserción escolar o niveles educativos, donde tienen estos espacios con altos grados de violencia, delincuencia, de las viviendas que no están que tienen algún deterioro o que los materiales de construcción son ligeros. Es así como se cataloga esos grados de marginalidad. Eso es importante, porque si no parecería que un criterio a la ligera, si no hay un parámetro técnico, pues ¿qué es alta marginalidad, no? Nivel de ingreso, nivel de qué. Entonces es una mezcla. Así es. Es una mezcla donde evidentemente lo que se está midiendo es acceso de servicios hasta educativos, ¿no? Así es, lo que es el equipamiento, la infraestructura, y es así como ellos proporcionan este catálogo que nosotros podemos consultar, que es donde nos basamos para identificar estas zonas de alta marginalidad. Ustedes actualmente, ¿en cuántos frentes, en cuántos desarrollos están operando? Actualmente, más que nada ese dato así como de todos los desarrollos es del área técnica, pero nosotros como área educativa actualmente estamos interviniendo en un conjunto habitacional o unidad habitacional Maclovio Herrera,
que es el que ya comentaba mi compañera Miriam, y está ubicado en la delegación Azcapotzalco. Es en el que hemos trabajado últimamente, digamos en estos días, con esta población de infantil y adolescente, propiciando esa sana convivencia. Porque si bien queremos identificar o queremos hacer cambios generacionales de prácticas, de conciencia, más que de conciencia, de prácticas sociales, donde el individuo ahora pues sea quien promueve la participación, quien está verificando como estas ideas sustentables. Estamos atacando o trabajando con esta población de niños que son quienes en un futuro serán los tomadores de decisiones, serán quienes van a administrar estos conjuntos habitacionales y quienes por la dinámica de la sociedad pues van a estar al frente. Entonces es importante trabajar con ellos desde nuestra área educativa, o por eso que hemos tenido incidencia últimamente en este espacio, donde a través del la representante del proyecto nos permitió trabajar con este grupo o con esta población, y pues finalmente para hacer válidas esas propuestas que mi compañera Miriam les comentaba, hicimos o se realizó la conformación de un comité infantil para que se haga valer las propuestas de los jóvenes, de los adolescentes, este reglamento también de uso del espacio, de las áreas comunes, que más que nada fue dado por los padres, y en donde los adolescentes, muy entusiastas, empiezan a proponerse para ser parte de ese comité, para que se hagan valer sus propuestas y para que le den un seguimiento a este trabajo que hemos venido realizando y que en un futuro pues podamos reflejar esos cambios en la sociedad o esos cambios generacionales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estos cambios que proponen los niños, los jóvenes, implican un costo? Entendiendo que estamos en una comunidad, en un desarrollo, donde la gente no es de altos ingresos, es de bajos ingresos. ¿Qué pasa? ¿La gente le entra, asume las ideas de los niños y le ponen lana? ¿Qué pasa? Ahí tuvimos una experiencia muy interesante, porque cuando los niños hacían las propuestas de cómo utilizar ese espacio y proponían este minicine o una biblioteca, ellos decían, pues ahora que ya nos vamos a cambiar, porque sabemos que a lo mejor los papás pues no van a poder aportar, y justamente los papás lo que justificaban es que tengo que invertirle a los acabados, el piso, la pintura, claro. Por lo tanto pues o le invierto para tu centro comunitario o tu salón de usos múltiples, o le invierto para adecuar nuestra vivienda. Y entonces los niños lo que proponían o lo que propusieron fue, pues vamos a realizar eventos donde podamos tener una recuperación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues de entrada podemos hacer kermés, podemos en el minicine cobrar una cuota mínima para poder recuperar, para tener mobiliario, y también planteaban ellos, bueno, ¿y por qué no hacemos donaciones? A ver, ahora que ya nos vamos a cambiar de casa, va a haber muebles que ya no van a utilizar. Va a haber libros que nunca van a leer o que nunca hemos leído. ¿Por qué no los donan? Y si los donan, pues entonces así ya vamos coadyuvando para mejorar este espacio. Pues ya lo ven. Ahí está la muestra de cómo la sociedad tiene que ser parte definitiva, decisiva, en el momento de hacer mejores entornos, mejores contextos, desde el hogar, pero además al contexto desarrollo, donde vive la gente, incluso al contexto urbano, ¿por qué no? Muchísimas gracias por enseñarnos lo que es casa y ciudad. Y amigos, esto fue Vivienda en Verde. Ya saben, encuéntrenos en redes sociales, ahí podemos seguir contactando, y en internet encuentren esta asociación, que es algo muy interesante y que seguro les va a dejar algo muy positivo. Hasta luego.